Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Bueno, arrancamos con la clase. Vamos a hacer un recordatorio de lo que habíamos hecho la última oportunidad que nos juntamos y continuamos a partir de ahí. Si se acuerdan, nosotros lo último que vimos fue en la parte de circuitos lo correspondiente a la medición de resistencias a través de dos métodos. Nosotros habíamos mencionado únicamente uno y lo que habíamos hecho era determinar el error de la medición del método. Bien, uno de los métodos, yo no recuerdo cuál habíamos abordado, pero, perdón, vamos a hacer al revés. Conexión corta habíamos dado, profe. Ah, la conexión corta, fantástico. Bien, si lo que nosotros queríamos era conocer el valor de la resistencia incógnita que teníamos acá, la idea era determinar a partir del cociente entre la diferencia de potencial en bornes de la resistencia y la corriente que circulaba por el circuito, determinar cuál era el valor de esta resistencia incógnita. Entonces, para nosotros, esa resistencia iba a ser la diferencia de potencial medida entre bornes de la resistencia sobre la corriente medida en el amperímetro. Ahora, ¿cuál era nuestro problema? El problema era que dentro de este circuito, este amperímetro mide la corriente que se deriva por la rama de la resistencia y la corriente que se deriva por la rama del voltímetro. Bien, entonces acá tendríamos dos corrientes derivadas por dos ramas diferentes. Estas dos ramas, bien, tienen una diferencia de corriente significativa. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que idealmente el voltímetro tiene una resistencia interna infinita, o sea, la corriente que circularía por la rama del voltímetro debe ser cero. La corriente que circula a través de la rama del voltímetro no va a ser cero porque en la realidad este voltímetro tiene una resistencia que es alta, pero no es suficientemente alta como para que no circule corriente por esa rama. Entonces de acá habíamos determinado que el verdadero valor de la resistencia medida, bien, iba a ser igual al valor de la diferencia de potencial medida, que era el valor real, bien, era la diferencia de potencial en bornes de la resistencia, sobre la suma de dos corrientes. Una era la corriente que pasa por la resistencia y la otra es la corriente que pasa por la rama del voltímetro. Bien. Nosotros acá podemos entonces determinar cuál es el error en función de decir, bueno, la corriente que pasa por la rama de la resistencia no es otra cosa que la diferencia de potencial en base, en bornes de esa resistencia sobre la resistencia que quiero medir. Bien. Y la corriente que pasa por la rama del voltímetro no es otra cosa que la diferencia de potencial en bornes del voltímetro, que es la misma que está midiendo el voltímetro, sobre la resistencia interna del voltímetro. Bien, de acá nosotros podemos decir que la resistencia medida iba a ser igual, fíjense que esto no es otra cosa que, vamos a hacerlo así, la diferencia de potencial medida sobre la diferencia de potencial medida por, acá ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver esta suma de fracciones. Esta es la resistencia incógnita por la resistencia del voltímetro, y esto es resistencia del voltímetro más la resistencia incógnita. Bien, la diferencia de potencial medida se puede simplificar. Es la expresión, si es que ahora doy vuelta a esta fracción y hago su recíproco,
Lo que nos queda acá como resistencia medida es la medición paralelo, ¿bien? O sea, sería la combinación paralelo de la resistencia que estoy tratando de encontrar y el valor de la resistencia interna del voltímetro. Entonces ahora, si yo quiero conocer el error, yo tengo que comparar la resistencia medida contra el valor de la resistencia incógnita. Entonces mi error, en este caso, va a ser la resistencia medida menos la resistencia incógnita, y lo voy a referir al valor de la resistencia incógnita. ¿Bien? Entonces para nosotros esto nos iba a dar, el valor de la resistencia medida es todo esto. Me quedaría la resistencia incógnita por la resistencia del voltímetro sobre la resistencia del voltímetro más la resistencia incógnita, y le tengo que restar, bueno, voy a dividir todo esto por la resistencia incógnita, le tengo que restar el valor de la resistencia incógnita, pero para hacer eso yo podría directamente extender la línea de fracción y acá restarle RB por la resistencia incógnita y restarle la resistencia incógnita elevado al cuadrado. Bien, esto y esto quedan cancelados, y fíjense que ahora esta fracción la puedo simplificar de esta manera y esto quedarme de esta forma. Esto me quedaría menos la resistencia incógnita sobre el valor de la resistencia interna del voltímetro más la resistencia incógnita. Este es el valor del error. Si se fijan, el error tiene un signo negativo adelante, lo que quiere decir que este es un error que queda polarizado. ¿Por qué queda polarizado? Porque claramente la resistencia que estoy midiendo va a ser más chica que la resistencia incógnita. Bien, la resistencia que yo logro medir por este método es más chica que la resistencia que realmente está conectada al circuito. Entonces, cuando yo haga la diferencia entre la resistencia medida y la resistencia incógnita, esta diferencia va a ser negativa. ¿Bien? Bueno, en cuanto a la conexión larga, las conexiones del circuito ahora van a ser las siguientes. Fuente de alimentación, el amperímetro, la resistencia que quiero saber cuánto vale, y ahora la medición de diferencia de potencial la hago acá. Entonces ahora, la corriente que lee el amperímetro es realmente la corriente del circuito. Es realmente la corriente que atraviesa a la resistencia. Pero la diferencia de potencial que estoy midiendo ya no es la diferencia de potencial sobre la resistencia, sino que es la diferencia de potencial en la resistencia más la diferencia de potencial en el amperímetro. Entonces, para nosotros, la resistencia medida va a ser igual a la diferencia de potencial en el amperímetro más la diferencia de potencial en la resistencia, y a esto lo tendría que dividir por la corriente que lee el amperímetro, que, como dijimos, es realmente la corriente que atraviesa a la resistencia. Entonces, en este caso, la corriente que atraviesa la resistencia sabemos que ya es la que directamente mide el amperímetro, ¿verdad? Esta corriente le podríamos llamar IA, que es la corriente que está leyendo el amperímetro. Si quiero saber cuánto vale la diferencia de potencial
en el amperímetro, esto va a ser la corriente que atraviesa el amperímetro multiplicado por la resistencia interna del amperímetro. Y acá vamos a tener la diferencia de potencial en la resistencia incógnita. Esto va a ser la corriente por la resistencia incógnita. Si a todo esto lo divido por el valor de la corriente, entonces puedo simplificar arriba y abajo y me doy cuenta que la resistencia que estoy midiendo en este caso es la suma entre la resistencia interna del amperímetro y la resistencia incógnita que quiero medir. Entonces acá, cuando calcule el error de esta medición, este error lo calcularía como, la resistencia medida menos la resistencia incógnita sobre la resistencia incógnita. Y acá nos va a quedar la resistencia interna del amperímetro más la resistencia incógnita menos la resistencia incógnita sobre el valor de la resistencia incógnita. Para nosotros esto queda, estas dos resistencias se pueden cancelar, así que nos queda el cociente entre la resistencia del amperímetro y la resistencia incógnita. ¿Bien? Con lo cual, nosotros vemos que en ambas ocasiones tenemos un error. En este caso, el error es por exceso y en el otro caso, el error es por defecto. O sea, la medición que hacíamos en el caso anterior estaba polarizada y esa medición nos llevaba a una resistencia, a obtener el resultado de una resistencia que era menor que la resistencia que realmente estaba conectada en el circuito. En este caso, la resistencia que vamos a medir a través de este circuito es una resistencia mayor a la resistencia que realmente está conectada en el circuito. ¿Bien? Este es un error que también es polarizado y este error es positivo. O sea, este error se suma al valor del valor de la resistencia incógnita. Bien. En cuanto a los circuitos de medición de resistencias, tenemos estos dos circuitos como circuitos de medición plenamente de resistencia, pero después tenemos los circuitos de puente para medir resistencias. Los circuitos de puente constan de circuitos que buscan equilibrio. Entonces ahora vamos a ver cómo sería un circuito de medición de puente. En el apuntecito que subí en el día de hoy, este circuito no está, así que por las dudas, tomen nota. Profe, una pregunta. Sí, Recién dijiste que en la conexión larga el error se lo llamaba por exceso, ¿no? ¿Eso sí dijiste? claro, exactamente. En la conexión larga, nosotros vamos a hacer una medición de resistencia que es más grande que la resistencia que realmente tenemos conectada. Gracias. No es nada. Bueno, en este circuito, el propósito de este circuito es en realidad, a partir de tres resistencias conocidas, medir el valor de una de las resistencias que es una resistencia incógnita. Los circuitos de puente para la medición se utilizan en general para la medición de resistencias chicas. Bien. Eso es en forma generalizada. Después, en particular, hay algunos circuitos de puentes que se pueden utilizar para resistencias muy chicas y hay otros circuitos de puente que se pueden utilizar para resistencias solamente chicas. Bien. Ahora, ¿qué es muy chico y qué es chico? En todo caso, por ahora, dejémoslo como algo a definir
y después vamos a dar, digamos, un orden de magnitud de los valores con los cuales mediríamos en los puentes. Bueno, ¿por qué se mide de esta forma? ¿Por qué mediríamos con un puente? Bueno, resulta ser que si es que nosotros estamos midiendo resistencias muy chicas, ya sea que utilicemos el método de la conexión corta o el método de la conexión larga, el error que vamos a cometer es excesivo para la medición. Entonces, el error que se comete con este tipo de medición es más chiquitito y nos permite encontrar mejor el valor de la resistencia incógnita cuando justamente estamos hablando de resistencias chicas. Bien, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que se hace? Habitualmente, lo que nosotros tenemos es un circuito como el que está dibujado, con 3 resistencias que son conocidas o que fácilmente pueden conocerse. Bien, en extremos, perdón, vamos a ir por estos extremos primero. En estos extremos tenemos una fuente de alimentación. Bien, la fuente de alimentación que provee una diferencia de potencial V surte de corriente al circuito en 2 ramas. Luego, en una conexión central, tenemos alternativa 1, un galvanómetro, ¿bien? Alternativa 2, directamente un voltímetro. La alternativa 1, galvanómetro, el galvanómetro lo que nos hace es una medición de corriente, es una medición indirecta de corriente, ¿bien? Y si no, un voltímetro podemos utilizar. ¿Por qué se usa galvanómetro o voltímetro? Porque lo que estoy tratando de ver es que entre este punto y este punto no tenga derivación de corriente en ninguno de los 2 sentidos. Y para que por aquí no circule corriente ni hacia arriba ni hacia abajo, lo que tiene que ocurrir es que este punto y este punto tengan el mismo potencial. Bien, si este punto y este punto tienen el mismo potencial, la diferencia de potencial entre ambos puntos es 0. Y si la diferencia de potencial entre ambos puntos es 0, la corriente que se deriva por esta rama central es nula. Bien, por eso digo, puedo usar un galvanómetro para medir la corriente o puedo usar un voltímetro para medir la diferencia de potencial. Si usamos un voltímetro, lo que se suele hacer es ir calibrando hasta que las diferencias de potenciales son muy chicas, entonces tenemos que ir graduando la escala de nuestro voltímetro hasta que la diferencia de potencial podamos afirmar que es 0. Bien. Profe, Sí. ¿por qué se usa galvanómetro en un amperímetro? No entendí eso. Bien. ¿Qué es lo que pasa? El amperímetro para nosotros es un elemento que nos permite medir corrientes altas. Bien. Ponele, una corriente de 0,1 amper es una corriente alta. Bien. Lo que nosotros tenemos acá tendría que medir corrientes extremadamente bajas. Tendría que tener la capacidad de medir corrientes extremadamente bajas. Nosotros hoy día en el mercado podemos conseguir un microamperímetro, que en rigor es un galvanómetro. Ah, bueno, listo, gracias, profe. Bien, entonces, el galvanómetro lo que nos hace es mediciones de corrientes que son chiquititas, son realmente bajas. Siempre el objetivo es equilibrar las diferencias de potencial entre este punto y este punto. Vamos a darle nombre a todos los puntos. Vamos a decir que este punto es A, este punto es B, este punto es C y este punto es D. Bien, el objetivo es ir moviendo alguna de estas resistencias. Lo convencional, bien, es que alguna de estas resistencias sea variable. Por ejemplo, R2. Bien, pero si no, puedo tener resistencias intercambiables. Yo puedo ir poniendo resistencias en la posición de R2 hasta que consiga que la diferencia de potencial entre B y D sea 0 o que la corriente que circula, ya sea desde B hasta D o desde D hasta B, sea 0. ¿Bien? Pero el objetivo final, ya sea que lo hagamos por corriente o por tensión, es que la diferencia de potencial entre B y D sea igual a 0. Bien, como este es nuestro objetivo, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros sabemos que por la rama superior va a circular una corriente y podemos saber cuánto vale esa corriente.
La corriente que circula por la rama superior va a ser la diferencia de potencial de la fuente dividido la resistencia incógnita más la resistencia R1. Esta va a ser la corriente, vamos a llamarle I1. La corriente que circula por la rama inferior, vamos a llamarle I2, podemos encontrarla haciendo la misma diferencia de potencial de fuente, porque la rama de aquí abajo está sometida a la misma diferencia de potencial, dividido la suma de las resistencias R2 más R3. Ahora bien, si lo que estoy tratando de hacer es decir que la diferencia de potencial entre el punto B y la diferencia de potencial entre, la diferencia de potencial entre el punto B y D es nula, lo que estoy diciendo es que el potencial en el punto B es igual al potencial en el punto D. Ahora, ¿cómo puedo encontrar el potencial en cada uno de esos puntos? Bueno, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos definido a la diferencia de potencial entre B y D como la diferencia, o mejor dicho, el potencial de B menos el potencial de D. Bien, y esto, a su vez, puede ser igual a el potencial de B menos el potencial de C menos el potencial de D menos el potencial de C. Esto que tengo acá es la diferencia de potencial BC. Y esto que tengo acá es la diferencia de potencial DC. ¿Cómo calculo cada una de las diferencias de potencial? Bueno, la diferencia de potencial BC va a ser el cociente, o sea, va a ser la corriente I1 por el valor de la resistencia R1. ¿Por qué? Porque la corriente 1 por el valor de la resistencia 1 me da la diferencia de potencial entre B y C. ¿Y cómo encuentro la diferencia de potencial de C? Bueno, eso va a ser el valor de la corriente 2 por la resistencia 2. Entonces, para encontrar estas dos diferencias de potencial y restarlas entre sí, lo que tengo que hacer es, a ver, vamos a borrar. La diferencia de potencial BC era I1 por R1. Entonces esto va a ser la diferencia de potencial de la fuente dividido la resistencia incógnita más la resistencia R1 multiplicado por R1. Y a esto lo tengo que restar al valor de I2 por R2. Entonces esto sería la diferencia de potencial de la fuente sobre R2 más R3 multiplicado por el valor de R2, y esto tiene que ser igual a 0. Ahora, si esto es igual a 0, quiere decir que la diferencia de potencial entre el punto B y C y la diferencia de potencial entre los puntos D y C son iguales. Bien, si estas dos diferencias de potenciales son iguales, entonces recuerden que lo que quiero es despejar el valor de la resistencia incógnita, puedo empezar simplificando las diferencias de potencial y después puedo decir, bueno, todo esto lo paso multiplicando del otro lado y me traigo de este lado el valor R2 más R3, todo esto dividido R2 multiplicado por R1. Bien, lo que dice es, me pasé esto de este lado de la igualdad multiplicando, esto de este lado de la igualdad dividiendo, y todo esto me lo llevo al otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces esto sería Rx más R1. Bueno,
Entonces ahora lo que tengo que hacer es directamente llevarme esta R1 para el otro lado restando. Entonces me quedaría que la resistencia incógnita va a ser igual al valor R2 más R3, todo esto dividido R2, multiplicado por R1, menos el valor de R1. Y si lo trabajamos matemáticamente un poquito más, podríamos incluir todo esto en la fracción con R2. Entonces acá quedaría R2, aprovecho y distribuyo este R1, R2 por R1, más R3 por la resistencia R1, menos R1 por R2, todo dividido R2. Entonces, R2 por R1 y R1 por R2 lo puedo cancelar, porque este tiene signo negativo, este signo positivo, y me queda la resistencia R3 por la resistencia R1 dividido la resistencia R2. ¿Bien? O sea, el valor de esta resistencia es el producto de estas dos resistencias dividido la resistencia opuesta. ¿Bien? La resistencia opuesta a la que estaba queriendo encontrar. De esta manera entonces podemos encontrar el valor de esta resistencia incógnita a través de un puente. Este puente, que es conocido como puente de Wheatstone, también se lo conoce como puente de hilo. ¿Por qué? Porque a este puente yo lo puedo transformar en un circuito como este. En estos extremos voy a conectar la diferencia de potencial. Y acá abajo tengo un hilo que es extremadamente delgado. Esta sería mi resistencia incógnita. Acá tendríamos la resistencia 1. Y lo que tenemos es, de este lado, el instrumento, ya sea un voltímetro o un galvanómetro, que lo que hace es conectarse a un punto específico de la longitud de este hilo. Si ustedes recuerdan, este hilo, yo podía escribir su resistencia, vamos a decir que este es el lado R2 y este sería el lado R3. Entonces, la resistencia era la resistividad del hilo multiplicado por la longitud, acá en este caso sería la longitud L2, dividido la sección, la sección transversal de este hilo, ¿no? La superficie transversal de este hilo. Y esta otra resistencia, la que queda de este lado, la vamos a llamar R3 y sería la resistividad del hilo multiplicado por la longitud L3, que sería la longitud que hay entre el extremo del hilo y el punto del cursor en el cual el galvanómetro se equilibró. Dividido la sección. Entonces acá tenemos una forma, una variante del puente de medición que dibujamos recién, donde lo que estamos haciendo es desplazar un cursor en un hilo. El problema que tiene este método es que a veces lo que estamos midiendo es también la compensación, o sea, estamos midiendo sin tener en cuenta la compensación de la resistencia de contacto entre el cursor y el hilo con el que hemos realizado estas dos porciones de resistencia. ¿Bien? Bueno, este método me sirve para medir resistencias bajas, realmente bajas. ¿Bien? Y lo puedo medir con suficiente aproximación, o sea, con errores pequeños, de manera de que podría quedarme más o menos tranquilo de que cuando yo tenga resistencias del orden, por ejemplo, de los miliohm
¿Bien? Con una medición con un puente de hilo estaría en condiciones de medir con un error bastante bajo. ¿Bien? En cuanto a lo que son los circuitos de mediciones, este circuito hay que tener mucho cuidado porque tenemos que compensar todo el circuito. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros habíamos visto que la resistencia variaba también con la temperatura? O sea, que eventualmente todas las resistencias tendrían que estar a la misma temperatura, pero además, para que todas las resistencias estén a la misma temperatura y varíen exactamente igual, todas las resistencias tendrían que ser del mismo material. Si yo no tengo resistencias que son del mismo material, por ejemplo, si yo tengo un hilo de plata, una resistencia de carbón y una resistencia con un arrollamiento de, por ejemplo, un hilo de aluminio, entonces lo que va a pasar es que, a pesar de que todas las resistencias estén a la misma temperatura, el coeficiente de variación de esa resistencia con la temperatura es distinta para el carbón, para el aluminio y para la plata. Entonces, después tendré que corregir la medición por temperatura. Esto pasa exactamente igual en todos los métodos de medición que hemos visto. Bien, lo que nosotros medimos está relacionado a una temperatura. Si yo quiero saber la medición real de esa resistencia, yo lo que hago es siempre poner el resultado de la medición y referirlo a la temperatura en la cual se hizo la medición. Y eventualmente puedo después escribir el valor de la temperatura para los 20 grados Celsius, que es lo que normalmente, en la mayoría de los casos, se utiliza como temperatura de laboratorio. ¿Bien? Bueno, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Bien, fantástico. Bueno, vamos a avanzar. Y para cerrar, lo que vamos a hacer es aplicar las leyes de Kirchhoff y vamos a estudiar qué es lo que pasa durante la carga y la descarga de un capacitor. Bien, y ahora vamos a ver a qué nos referimos con carga y descarga de un capacitor. Bien, este es mi circuito de partida. Asumamos por un momento que antes de cerrar el interruptor, el capacitor no tiene carga almacenada. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa al momento en que cierro el capacitor? Si yo quiero saber qué es lo que pasa con las diferencias de potenciales y las corrientes en los componentes de este circuito, lo que tengo que hacer es hacer un estudio que está basado en las leyes de Kirchhoff, para lo cual tendría que escribir la ecuación de Kirchhoff de esta malla cuando el interruptor se cierra. Esa ecuación de Kirchhoff de esa malla cuando el interruptor se cierra sería B es igual a la corriente por el valor de la resistencia más la diferencia de potencial en el capacitor. Bien. Esto que tenemos aquí, si es que vamos a la definición de capacidad, ustedes se acuerdan que nosotros habíamos definido la capacidad como la carga sobre la diferencia de potencial. Entonces, para nosotros, de forma general, yo podría decir que la diferencia de potencial es igual a la carga sobre la capacidad. Esta diferencia de potencial es la diferencia de potencial en bornes del capacitor. Bien, y esto, decíamos, está igualado con la carga sobre la capacidad. Bien. En la forma en que nosotros habíamos expresado a la corriente, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que la corriente era igual
a la derivada de la carga respecto del tiempo. ¿Sí? Esto cuando definimos corriente, en el capítulo anterior, definimos que la carga o la variación de carga sobre la variación de tiempo o la carga sobre el tiempo o en su forma diferencial, la derivada de la carga respecto al tiempo es la corriente. Entonces podría decir que eventualmente yo puedo encontrar el valor de la corriente haciendo justamente la derivada de la carga respecto del tiempo. ¿Bien? Pero yo no tengo acá de este lado la carga, sino lo que tengo es carga sobre capacidad. Entonces yo podría decir que la derivada de la tensión en el capacitor respecto del tiempo es igual a la corriente sobre la capacidad. ¿Por qué? Porque sería la derivada de la carga respecto del tiempo por 1 sobre C. Vamos a hacerlo completo. La derivada de la carga respecto del tiempo por 1 sobre C. Bueno, y acá a esto entonces podría escribirlo como la corriente sobre la capacidad. Esto quiere decir que si yo quiero encontrar la corriente en el circuito, esa corriente va a ser la capacidad por la derivada de la tensión en la capacidad respecto del tiempo. Dicho así, tenemos entonces el valor de la corriente en función de la diferencia de potencial en la capacidad. Nosotros entonces, a esto me lo puedo llevar para acá arriba y reemplazar este valor de la corriente en este producto. ¿Bien? Entonces me quedaría la tensión de la fuente es igual a R por C por la derivada de la tensión en el capacitor respecto del tiempo más la tensión del capacitor. Y lo que tenemos acá no es otra cosa que una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial tiene una forma de solución y ahora vamos a ver cuál es esa forma de solución, pero lo que vamos a decir es que, antes de seguir, toda ecuación diferencial tiene una solución compuesta por dos partes. Cuando yo resuelva esta ecuación diferencial, lo que voy a estar resolviendo es el valor de la tensión en el capacitor. Entonces, mi solución de la tensión del capacitor va a estar dada por la tensión del capacitor en su componente homogénea más la tensión en el capacitor en su componente particular. ¿Esto por qué? Porque al estar resolviendo una ecuación diferencial, sabemos que esa ecuación diferencial va a tener una solución para la variable compuesta por la suma de una solución homogénea y una solución particular. La solución homogénea es aquella que, conforme el tiempo aumenta, la solución tiende a desaparecer. O sea, para tiempos extremadamente elevados, esta solución debería desaparecer. Y la solución particular es la solución, ¿bien?, que desde un punto de vista físico queda al final del tiempo. O sea, cuando el tiempo tiende a infinito, nos queda esta solución. Como estoy acá diciendo que esta es la tensión del capacitor, puedo decir que para t tendiendo a infinito, la solución homogénea es igual a 0 y la solución particular tiene un valor que puede ser 0 o puede ser distinto de 0. Este seguro es 0 y este es el valor final o el valor permanente de la tensión en bornes del capacitor. Bien, en un caso como este, cuando yo cierre el interruptor, lo que va a ocurrir es que el capacitor en algún momento,
cuando el tiempo sea suficientemente grande, va a tener una diferencia de potencial en bornes igual a la diferencia de potencial en bornes de la fuente. ¿Bien? Entonces, lo que puedo decir es que la solución particular de esta ecuación es B, la tensión de la fuente. ¿Cómo hago entonces para encontrar la solución homogénea? La solución homogénea es aquella que, como dijimos, con el tiempo tendiendo a infinito se iguala a cero. Por tanto, la solución homogénea implica igualar a cero esta ecuación diferencial. Entonces, para obtener esa solución, yo tendría que hacer que 0 es igual por C, por la derivada de la tensión del capacitor respecto del tiempo, más la tensión del capacitor. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver esto? Para resolver esto, como esto está igualado a 0, yo podría decir, entonces, que eventualmente la tensión del capacitor con un signo negativo delante es igual a R por C por la derivada de la tensión del capacitor respecto del tiempo. ¿Bien? Y ahora también podría decir que... ¿Se entiende lo que hice? Esto estaba igualado a 0, pasé restando la tensión del capacitor que estaba solita, la pasé restando para el otro lado. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ahora lo que puedo hacer es decir que, fíjense, me voy a llevar el diferencial de tiempo para este lado y el valor de RC dividiendo para este lado, y después me voy a llevar el valor de la diferencia de potencial del capacitor dividiendo para este lado de la igualdad. O sea que me va a quedar menos dt sobre RC es igual al diferencial de la tensión del capacitor dividido la tensión del capacitor. Bueno, ¿cómo hago para encontrar la solución de la ecuación? Veamos esto. Lo que tengo acá, yo podría resolverlo integrando de este lado y de este lado de la igualdad. Si es que integro en ambos lados de la igualdad, a ver si es que logro hacerlo, vamos a poner el signo negativo afuera de la integral, dtRC, esto va a ser igual, fíjense, voy a resolver esta integral primero. Esta integral me queda 1 sobre RC por el tiempo, ¿verdad? Menos 1 sobre RC por el tiempo. Pero como es una integral de tipo, ¿cómo es que se llama? Se me borró el nombre. Primitivo. Indefinida, indefinida, tendría que sumarle una constante de integración K. ¿Bien? Solamente porque la integral es indefinida. Si hubiera sido una integral definida, con extremos, entonces no haría falta la constante de integración. En este caso tengo que ponerle la constante de integración. Y por el otro lado, esto va a ser igual a la integral del diferencial de la tensión del capacitor sobre la tensión del capacitor. Y esta integral es el logaritmo de la tensión en el capacitor. ¿Bien? De este lado, como voy a igualar este resultado con este resultado, de este lado no hace falta que tenga en cuenta ninguna constante de integración porque la voy a tener en cuenta de este lado. ¿Bien? Bueno, esto que está acá, ahora me lo llevo para arriba, voy a borrar la ecuación de partida. Y voy a resolver menos 1 sobre RC por el tiempo más la constante K igual al logaritmo de la tensión en el capacitor. ¿Bien?
Esto era el resultado de lo que habíamos escrito acá. El resultado de la primera integral igualado con el resultado de la segunda integral. Bueno, ¿cómo hago para encontrar el valor de la tensión en el capacitor? Fácil. Si es que yo elevo, ¿se acuerdan que había una propiedad que si yo elevaba E al logaritmo natural de algo, esto me daba directamente algo? ¿Bien? O sea, si yo hago E elevado al logaritmo natural de la tensión del capacitor, me da la tensión del capacitor. Pero para mantener la igualdad tendría que hacer lo mismo con lo que tengo de este lado. Entonces acá me quedaría E elevado a la menos 1 sobre RC por el tiempo más la constante K, lo cual puede ser escrito como E elevado a la constante K por E elevado a la menos T dividido R por C. Bien, a todo esto que tenemos aquí, yo lo puedo llamar con una letra, por ejemplo, A, que va a ser un coeficiente. Ese coeficiente, fíjense que es E elevado a la constante de integración. Bueno, entonces, lo que hago ahora, a continuación, es decir, que la componente homogénea o sea, la parte homogénea de la solución de la tensión en el capacitor es igual a un coeficiente A multiplicado por E a la menos T dividido R por C. Bien, esto en cuanto a la componente homogénea, pero habíamos dicho que la tensión del capacitor iba a ser la componente homogénea más la componente particular. Y la componente particular ya la habíamos calculado. Y valía B. O sea, esta B era la tensión, la diferencia de potencial de la fuente. Esta es la expresión de la tensión en el capacitor. O sea, la tensión en bornes del capacitor tiene esta solución. Es una constante más una exponencial. Bien, ¿qué ocurre? Puedo determinar el valor del parámetro A. Mejor dicho, no solamente puedo, sino que debo determinar el valor del parámetro A. ¿Cómo hago para determinar ese valor del parámetro A? Bueno, para hacer eso vamos a referirnos a las condiciones de origen del circuito. ¿Por qué? Porque para el momento en que se cierra el interruptor, para el momento en que se cierra el interruptor, la diferencia de potencial en bornes del capacitor era cero porque habíamos dicho que asumíamos que este capacitor no tenía carga previa antes de cerrarse este interruptor. Bien, entonces, si es que para el momento en que cierro el interruptor el tiempo vale cero y desde ahí en adelante voy a evaluar qué es lo que ocurre con la diferencia de potencial en el capacitor, esto quiere decir que cuando el tiempo sea cero, debe dar como resultado cero. Entonces, si es que hago B sumado a multiplicado por E a la 0, y esto tiene que ser 0, vamos a poner así, esto implica, y esto tiene que ser 0, entonces lo que puedo determinar es que como E a la 0 vale 1, entonces A tiene que ser igual al valor opuesto al de la tensión de fuente. Entonces A va a ser menos B. Dicho esto, puedo reescribir el valor de la tensión en el capacitor como B menos B por E a la menos T dividido RC. Bien, vamos a ver cómo queda esto en un gráfico. ¿Alguien había hecho alguna pregunta? No.
Listo. Vamos a ver cómo queda esto en un gráfico. Para graficar, vamos a tomar el eje horizontal para nosotros va a ser el tiempo y el eje vertical va a ser la tensión en el capacitor. Naturalmente, lo que vamos a hacer ahora es establecer cuál va a ser el valor final que debería tomar la tensión en el capacitor. Ese valor final no es otra cosa que el valor de la fuente, el valor B. Es el valor, este valor coincide con el valor de la componente de la solución particular, ¿bien? O lo que nosotros vamos a llamar como solución permanente. Bien, este es el valor B. Es el valor al que, cuando el tiempo tienda a infinito, la tensión en el capacitor tenderá a este valor. Bien, para dibujar esta tensión en el capacitor, la evolución, tengo que dibujar entonces la diferencia entre B y esta exponencial. ¿Bien? Esa diferencia entre B y la exponencial no es otra cosa que, yo ahora voy a dibujar del lado de abajo, el valor de esta exponencial. Bueno, fíjense que cuando el tiempo vale 0, la exponencial, que es negativa, vale menos b. Entonces, para t igual 0, permítanme, voy a borrar aquí abajo, y voy a repetir la ecuación por acá. Entonces, para t igual 0, la parte negativa, esta parte, va a valer menos b. Bueno, ¿cómo hago ahora para hacer la gráfica? Lo que voy a hacer es tomar el valor en el cual el tiempo se hace igual al producto entre R por C. Ese producto, RC, es conocido como la constante de tiempo del circuito y a eso se lo llama con la letra griega tau. Asumamos que ese punto existe y está por acá. Vamos a hacerlo por acá. Bien, entonces, lo que voy a hacer es vincular este punto con el de origen a través de una línea recta. Esta línea recta solamente me va a servir para trazar una recta tangente al origen de la curva exponencial. Bien, luego, lo que voy a hacer es dibujar la exponencial teniendo en cuenta que cuando el tiempo sea igual a R por C, la diferencia de potencial B va a estar multiplicada por E a la menos 1. Y E a la menos 1 es igual a 0,37 aproximadamente. Entonces podríamos decir que cuando el tiempo sea igual a la constante de tiempo, esta parte que es negativa va a quedar como menos el 37% de B. ¿Bien? Este punto va a ser el 37% del punto inicial. Entonces ahora sí, uno este punto con este, arrancando de forma tangencial a la recta de trazos y siguiendo una ley exponencial, de manera que, esto yo lo exagero muchísimo, pero conforme el tiempo vaya aumentando, esta diferencia entre el eje T y la línea
de la evolución exponencial se va haciendo cada vez más chico. Esto en el infinito se toca, pero mientras tanto podemos decir que es asintótico. Entonces ahora lo único que hago es llevar esta recta en esta curva en azul y restárselo a la recta que tengo acá arriba. Y eso lo podría hacer. Fíjense, b menos b es 0, punto de partida. B menos el 37% de B es el 63% de B. Estará por acá. Para t igual tau, perdón, un poquitito más acá. Para t igual tau estaré por aquí. Y después esto se va haciendo cada vez más chiquitito, entonces el valor de la tensión en el capacitor quedará una cosa... Opa, sale bastante feo. Quedará una cosa así. De manera tal que me queda una exponencial en el plano positivo de los valores. Me queda una exponencial. Y cuando el tiempo sea suficientemente grande, el valor de la tensión del capacitor va a igualarse con el valor de la tensión de fuente. Esto que tenemos acá es cómo se carga el capacitor. ¿Bien? Podríamos haber hecho un análisis igual respecto a la corriente que circula en el momento de la carga del capacitor. Ese análisis lo podemos hacer de dos formas. Fíjense, como dijimos antes, nosotros aplicábamos Kirchhoff en esta malla. Entonces sé que la tensión de fuente en todo momento tiene que ser igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en el capacitor. Por ende, si yo hago la tensión de fuente menos la caída de tensión en el capacitor y lo divido por la resistencia, obtengo el valor de la corriente. Bien, si hago a esta ecuación, bien, que tenemos acá, hago B menos esta ecuación y todo eso lo divido por la corriente, obtengo por la resistencia, obtengo el valor de la corriente. Bien, entonces eso directamente me va a quedar otra exponencial. O podríamos partir de la ecuación diferencial, para lo cual les sugiero tratar de conseguir ese valor ustedes partiendo de esta ecuación diferencial. Si es que yo planteo la suma de las tensiones en la malla, puedo decir que la tensión de fuente va a ser igual en todo momento a la corriente por la resistencia más una forma de expresar la tensión en el capacitor respecto a la corriente, es decir que esto es la integral de la corriente dt. Bien, y acá me quedaría 1 sobre C. ¿Por qué me queda así? Porque recuerden que la diferencia de potencial en el capacitor era la carga sobre la capacidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que si yo quiero encontrar el valor de la diferencia de potencial del capacitor en función de la corriente, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, la corriente, que habíamos dicho antes, era la derivada de la carga. Entonces, si yo ahora quiero encontrar la carga en función de la corriente, tengo que integrar la corriente. Entonces, esto que está acá lo reemplazaría por la integral de la corriente respecto al tiempo. Entonces, todo esto que es la tensión del capacitor es lo que tengo aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto no es una ecuación diferencial. Entonces, para que se convierta en una ecuación diferencial, lo único que me queda hacer es derivar de un lado y del otro de la igualdad. Si derivo de un lado y del otro de la igualdad, me queda 0, porque esta es la derivada de una constante, debido a que la fuente es invariable en el tiempo. 0 es igual a R por la derivada de la corriente respecto del tiempo, más 1 sobre C por la corriente. Bueno, de acá en adelante le dejo a ustedes que resuelvan la ecuación diferencial, sabiendo que como esta ecuación ya está igualada a 0, entonces la solución particular va a ser 0. O sea, para t tendiendo a infinito no va a haber corriente en el circuito. Y la solución homogénea para la corriente sí va a tener un desarrollo, y ese desarrollo va a ser exponencial. ¿Bien? Bueno, llegamos hasta acá.
¿Qué pasa en la descarga del capacitor? Si el capacitor ahora está cargado, ahora cambiamos el circuito. Permítanme. Si el capacitor ahora tiene carga almacenada y yo quiero descargarlo, lo que vamos a hacer es que cuando se cierre el interruptor, el capacitor y la resistencia se encuentren con un cortocircuito. Entonces, de esta forma, ¿qué va a pasar? El capacitor va a ceder carga al circuito para que circule corriente y eventualmente, como este circuito posee una resistencia, toda la corriente que circule se va a transformar en calor y el valor de la carga almacenada en el capacitor va a disminuir instante a instante. Entonces, acá en este caso, ¿cómo es la ecuación de Kirchhoff que podemos plantear para esta malla? Bueno, ahora la diferencia de potencial en esta malla vale 0 porque no tengo fuente. Entonces, el valor de la fuente va a ser 0, es igual al valor de la suma de las caídas de potencial. Bien, esto era la corriente por la resistencia más el valor de la tensión de la capacidad, o, lo que era lo mismo, podía escribirlo en función, recuerden, a la corriente ya la escribo como función de la tensión en la capacidad. Entonces sería R por C, por la derivada de la tensión en la capacidad, respecto del tiempo, más la tensión de la capacidad. ¿Bien? Entonces acá lo único que tengo que hacer es encontrar nuevamente la solución de esta ecuación diferencial, sabiendo que en este caso la solución para la tensión del capacitor va a ser la solución homogénea más la solución particular de la tensión del capacitor. Pero la particular va a valer 0 porque esto ya está igualado a 0. O sea, como me estoy descargando, bien, como el capacitor se está descargando, entonces el valor de la diferencia de potencial del capacitor cuando todo el proceso de descarga termine va a ser 0 porque no va a tener carga acumulada. Entonces, la tensión permanente o la diferencia de potencial permanente en bornes del capacitor va a ser 0. Por ende, lo único que nos queda es resolver esta ecuación diferencial. Hacemos exactamente lo mismo que habíamos hecho hace un rato, con la salvedad que mi ecuación ahora va a quedar como la solución homogénea A por E a la menos T sobre RC. ¿Bien? Este A era el coeficiente, ¿se acuerdan? Este coeficiente venía de la constante de integración. Ahora bien, lo que tengo acá, que representa al valor de la diferencia de potencial, esto, para T igual a 0, tiene que ser igual a la tensión a la cual estaba cargado originalmente el capacitor. Entonces vamos a llamarle que para T igual 0, ¿bien? Esto es igual a B sub C de 0. Perdón, porque permítanme reescribir. Decíamos que la tensión del capacitor iba a ser igual a A por E a la menos T sobre R por C. Y para T igual 0, la tensión del capacitor en T igual 0 es igual a A por E a la 0. Entonces, A va a ser igual a la diferencia de potencial en T igual 0 en bornes del capacitor. Si al capacitor... Sí. Perdón que te interrumpa. No entendí por qué se hace 0 la tensión particular. Ah, bueno, fíjate. Como esto se descarga sobre un cortocircuito, ¿bien? La tensión particular era, por definición, la tensión
que quedaba en bornes del capacitor cuando el tiempo era infinito. ¿Bien? Después de transcurrido un tiempo suficientemente grande, esa va a ser mi tensión particular. Como esto está sobre un cortocircuito, yo tengo que decirte que con el paso de cada segundo, la carga en este capacitor abandona las placas del capacitor y se disipan en el circuito. Y ya no retornan al capacitor. ¿Bien? El capacitor entrega corriente y esas cargas se mueven del capacitor y no retornan. Por ende, la diferencia de potencial cuando el capacitor se quede sin carga va a ser cero. Entonces, para el tiempo t igual a infinito o tendiendo a infinito, la diferencia de potencial acá, debido a que el capacitor ya no tiene carga, tiene que ser cero. Entonces, por eso es que la solución particular es cero para la tensión del capacitor. Ah, listo, ahí entendí, gracias. Bien. Ahora, si yo quiero encontrar el valor del parámetro A, el coeficiente A, lo que tengo que hacer es igualar a cero el tiempo, y este A va a coincidir con la tensión que tenía el capacitor antes de cerrar el interruptor. ¿Bien? Entonces, ahora podríamos completar esta ecuación diciendo que esto es igual a la tensión del capacitor en t igual 0 multiplicado por E a la menos T sobre R por 0. La forma con la que se descarga este capacitor va a ser más o menos una forma así, donde acá tenemos la tensión del capacitor y este es el eje tiempo. O sea, para t tendiendo a infinito, la carga acumulada en el capacitor o la diferencia de potencial en el capacitor tiende a 0. ¿Bien? Y esto parte del valor B, que sería la tensión en el capacitor en t igual 0. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe, por el momento no. Bueno, Profe, sí, ¿todo esto está en el apunte que pasaste? todo esto está en el apunte que pasé. Genial. Perdóname, la parte que tiene el puente de medición no está en el apunte, eso no lo tenemos, pero un Sí, poco que sí. de eso sí tomé nota, pero de Bien, esto, fantástico, pero esto sí está, esto está en el apunte. gracias, profe. Bueno, lo que vamos a hacer es, la semana que viene vamos a hacer, ya tenemos suficiente contenido como para hacer un par de trabajos prácticos. Así que la semana que viene le vamos a dedicar la clase plenamente a realizar unos cuantos trabajos prácticos. Yo después, durante la semana, subo al Classroom los enunciados de cada uno de los trabajos. Estos trabajos van a tener, algunos van a ser cualitativos, o sea, lo único que queremos es tomar notas y sacar conclusiones, y otros van a ser cuantitativos, por lo cual ustedes van a tener que llenar una tabla de valores, tomar valores y medir o hacer las mediciones, al menos las que tomemos a lo largo de la ejecución de los trabajos. ¿Bien? En la semana les estoy subiendo los enunciados de cada uno de los trabajos prácticos. Puede ser de que no alcancemos a hacerlos todos en una clase, o puede ser que nos sobre tiempo, depende cómo estemos, seguimos con otra cosa o vemos si es que queda algún trabajo para la otra semana. Los trabajos son individuales, ¿no? Los trabajos, sí, mira, los vamos a hacer individuales. Lo que sí les voy a pedir es que en la medida que puedan, yo no sé si ustedes la clase la siguen desde un teléfono, desde una tablet, desde una computadora, en la medida que puedan vayan tomando capturas de las pantallas, de manera que después ustedes puedan pegar alguna de esas capturas dentro del trabajo, como para que quede algo parecido a lo que se ejecutó. ¿Está bien? Les queda como una memoria de lo que se va a hacer. Pero lo pueden hacer tanto con un teléfono, una tablet o con una computadora, pueden hacer esto, no es privativo. Bueno, los trabajos sí se van a tener que entregar, estos trabajos prácticos se van a tener que entregar
y lo que les voy a pedir es que lo entreguen de forma individual, porque no amerita, debido a que todos más o menos vamos a recorrer la misma, el mismo circuito, las mismas mediciones. No amerita de que tengamos grupos. Qué sé yo, no sé, ustedes, capaz que sí, podemos hacer... Bueno, sí, a ver, lo decimos la clase que viene. Si van a hacer grupos, que no haya más de 3 integrantes en cada equipo. ¿Está bien? Y tratemos Claro. que todos participen. El problema que tengo con esto es que como cada uno está en la casa y probablemente no se muevan de la casa para hacer los trabajos prácticos, bueno, entonces no sé si después todos van a participar en la redacción de las conclusiones de cada cosa. Eso es lo que me da un poco de miedo, que alguien se cargue con la ejecución de alguno de los trabajos prácticos y haya gente que se quede sin nada para hacer. Eso es lo que me da un poco de miedo. La semana que viene lo hablamos, pero mientras tanto, la semana que viene lo único que vamos a hacer es tomar los valores, hacer las capturas de pantalla y más o menos tener todo procesado, toda la información procesada, para que ustedes puedan ir anotando. Las conclusiones sí, traten de tomar alguna nota, algo que les sirva para después sacar alguna conclusión. De todas formas, les vamos a, en cada uno de los trabajos prácticos va a decir si es de tipo cualitativo o si es cuantitativo, como para que ustedes ya tomen los valores de las mediciones o solamente le presten atención a las conclusiones. ¿Bien? Bueno. Listo, Si profe. eso... Profe, Sí. perdón, tengo una pregunta más. En el parcial entraría hasta acá, ¿no? Hasta lo que vimos hoy. En el parcial entra hasta lo que vimos hoy. Genial. Gracias, profe. Exactamente. La semana que viene hacemos el trabajo práctico. El parcial lo habíamos definido ya para él, creo que era el 20 y algo. La semana que viene hacemos el trabajo práctico y después vamos a hacer una o dos clases de consulta, una de teoría, una de práctica o algo parecido. Ok. Profe, yo tengo una duda. Sí. El parcial de teoría está puesto para el 29 de junio. ¿Se va a Sí. tomar en el mismo horario que se dicta la clase? En el mismo horario que se dicta la clase. Listo, gracias. Buenísimo. Sí, siempre es en el mismo horario, por lo menos así con la teoría, para que no tengan superposición, porque si no teníamos que pelearnos con alguna posible superposición. En la Claro, práctica, es justo lo que me estaría pasando. pero vos tenés superposición de la clase, ¿no? No, está estipulado que inglés 2, la profesora ya nos avisó en abril que va a tomar el parcial en un horario que está fuera de su clase, por eso lo dijo con anticipación y es a las 6 de la tarde, pero yo calculo que llegó bien para tenerla después con usted. Espera, ¿el parcial de inglés es a las 6 de la tarde? Sí. Bueno, nosotros igual arrancamos 6:45, ¿a vos te Ujú. alcanza el tiempo? Y yo creo que sí, le voy a consultar de nuevo a la profesora, pero bueno, quería preguntarle a usted primero a ver si el parcial iba a ser el mismo horario que se dicta la clase para poder hablarlo con la profesora. Bien. Bueno, si no, creo que en una de las clases nosotros repartimos tanto correo electrónico como el teléfono celular. Por alguno de los medios que vos creas más conveniente, avísame. Si vos ves con anticipación que no vas a poder cumplir con esa clase, avísame. Y si no, si vos ves que durante ese examen vos no vas a poder cumplir, bueno, no te hagas problema porque después vemos, digamos, te sumás y después tenés un tiempito adicional. Bueno, dale, gracias. Bien. Yo lo consulto con la profesora y cualquier cosa le envío un mail. Eso, consultalo primero por las dudas y después mandame un mail. Listo. Si vos querés, Gracias, el profe. examen lo podemos hacer en otro momento para vos. No hay problema. Si me llega a dar el tiempo, no tengo problema en hacerlo Listo. el 29. Listo, no hay ningún problema entonces. Listo. Gracias, profe. Buenísimo. Bueno, por mi parte esto era todo. Si no hay más preguntas, cortamos acá y nos encontramos la semana que viene. Alberto, yo te quería preguntar a la parte de la práctica de esta último que vimos. Sí. Eso, no está subido, ¿no? Todavía. No, la parte de práctica de esto no. Sin embargo, entiendo de que el profe de práctica estaba haciendo algunos ejercicios como para subir. Si no es esta semana, lo hará la semana que viene.
Perfecto. Porque el sábado estuvimos hablando un rato y me hizo ese comentario de que toda la parte de carga y descarga de capacitores estaba empezando ya a hacer ejercicios como para que ustedes tengan unos ejercicios adicionales. Entonces, si no lo sube esta semana, seguramente lo sumirá la semana que viene. Buenísimo. Bueno, Bueno, y respecto al parcial, o sea, ¿va a ser online? ¿Hay que completar? ¿Hay que desarrollar y escanear? ¿Eso lo podemos sí. charlar o- No, en realidad el examen va a ser bastante simple. ¿Qué puede pasar? Que en el examen aparezca algunas preguntas conceptuales, de verdadero o falso, también va a haber preguntas, o sea, alguna pregunta conceptual es, por ejemplo, algo de lo que desarrollemos en el trabajo práctico, o algo de lo que hemos venido hablando en clases, o por ejemplo esto mismo de qué pasa con la solución particular de la tensión del capacitor en una descarga. Bueno, vale 0 porque en la descarga del capacitor se queda sin carga el capacitor, ¿no? Entonces, es conceptual, es una pregunta conceptual. Después puede venir alguna pregunta de verdadero o falso y va a haber también un desarrollo. Entonces, más o menos van a ser 3 preguntas o tres formas de armar el examen, digamos que va a estar alrededor de desarrollar un concepto a través de un desarrollo matemático. Resolver una cuestión conceptualmente y además resolver un verdadero y falso. El verdadero y falso habitualmente tiene 5 puntos, que es un vaivén, digamos, por todos los temas que se han dado desde el principio, o sea, desde Coulomb hasta aquí. A ver. O sea que las demostraciones también las tenemos que estudiar, profe. Que dijiste desarrollo matemático. Sí, naturalmente. Sí, porque Bueno. Está bien, eso se escanea, digamos, y se adjunta para enviar por mail o... Exactamente, está. sí. La solución de No, ese examen va a ser más vía que correo. nada. Bien, bien. No, preguntaba por el tema de la metodología en sí. El año pasado, por ejemplo, hubo algunas materias que hicieron como una especie de simulacro para que nos familiaricemos, qué sé yo, en el entorno de verdadero y falso, Bueno, completarlo online y demás. podemos hacer algo por el estilo. Sí, podemos. En la clase de práctica a lo mejor nos tomemos un rato y hacemos un simulacro. Bueno, más que nada para ver cómo va a ser la metodología en sí, nada más. Era solo eso. Lo que sí quiero dejar clarísimo, bueno, acá en lo que es teoría y lo que es práctica es lo mismo. No los vaya a pescar copiando. El día del examen ustedes tienen que tener la cámara encendida, todo religiosamente, y no los vaya a pescar copiando a ninguno, por el amor de Dios. Está bien. Porque ahí ya me dejan sin demasiado margen. Así que bueno, hagan un esfuerzo de estudiar, no son muchos temas, son fáciles, esta primera parte es súper rápido, no van a tener problema. Falta todavía, tienen un mes por delante, o sea que tienen mucho tiempo. El horario de consulta, por si es que alguno de ustedes quiere hacer consulta, yo el horario de consulta, vamos a programarlo, porque tenemos que programar el Zoom para la consulta, pero el horario de consulta lo podemos manejar directamente a partir de las 8:30 y se extiende hasta las 9:15, o sea que los días lunes, o sea de que podemos hacerlo a continuación de la clase o eventualmente nos quedamos directamente todos en la clase y si alguien tiene preguntas los demás escuchan y ven si es que les sirve las preguntas que se hacen. ¿Bien? Perfecto. Bueno, pero de todas formas, si hay alguna consulta y por ahí no sale justo en el momento de la clase, traten de avisar con tiempo si podemos programar la consulta y todo el mundo se entera de que en ese momento, en ese día, en un Zoom particular, va a haber consulta de física, tanto de teoría como de práctica. La práctica también tiene su horario de consulta. Sí, hay modelos de parciales anteriores. Lo que te puedo hacer es mandarte esos modelos como para que vos los tengas, los subimos al Classroom como para que vos los tengas, con la única salvedad que la metodología, yo te voy a mandar de años anteriores, parciales,
y la metodología cambia, porque ahí en ese momento era todo presencial, ahora lo vamos a hacer por internet. O sea, de que todas las notas en cuanto a la metodología, digamos, las vas a encontrar en un único parcial. Bien, pero de todas formas, todo lo que tiene que ver con la metodología, lo hablamos previo al parcial. Ustedes van a darse cuenta cómo va a ser la forma del parcial. Profe, ¿va a haber recuperatorio si va mal? Sí, tienen un único recuperatorio. Para promoción, pregunto yo. Claro, tanto para aprobación directa de la materia como para promoción de la práctica, porque nosotros acá tenemos las dos posibilidades, ¿bien? Que ustedes puedan promover práctica o que puedan aprobar la materia directamente. Si promueven práctica, lo que tienen que tener en claro es que van a tener que rendir rápidamente el final, ¿bien? Porque la promoción no la estamos haciendo durar demasiado. Eso es lo primero. Si promueven práctica, entonces pasan directamente a la teoría. La teoría queda supeditado a un examen simple y listo. Si no promueven práctica y quedan regulares, rinden todo en un examen normal. Si es que promueven la práctica y promueven la teoría, pasan a la condición de aprobación directa. Tanto en la promoción de práctica como en la de práctica y teoría, ustedes van a tener que rendir un complemento. ¿Bien? El complemento es la última parte de la materia que circunstancialmente no vamos a llegar a evaluarla. Entonces, esa última parte la rinden en la mesa de noviembre o diciembre, creo que estábamos poniendo para rendir el complemento, noviembre o diciembre. Entonces ustedes rinden la parte de calor, que es lo que habitualmente nos queda, que es una parte simple. Además, ustedes esa parte ya la ven en otras materias. Rinden un ejercicio y rinden la teoría y se terminó. Si les va bien, en todos los parciales, vamos directamente a la aprobación directa. Si les ha ido mal en un solo parcial, ustedes tienen posibilidad de recuperar ese parcial. ¿Bien? Y si les va bien en el recuperatorio, quedan entonces como aprobados directamente. Si es que eventualmente les va mal, por ejemplo, en 2 parciales de teoría, pero en todas las prácticas les fue bien, podrían quedar como promovidos. Y lo único que tendrían que hacer es rendir la teoría. Ese único recuperatorio es tanto para regularizar como para promover, digamos. Exactamente, tanto para regularizar como para... Bueno, ponele de que te ha ido mal en todos los parciales, es decir, nota menor a 6 en todos los parciales. Lo que se hace es un globalizador, vos rendís ese globalizador, pero ese ya solamente te sirve para regularizar. Listo, profe. Buenísimo. De todas formas, nosotros conforme avancemos vamos a ir repasando las reglas porque cada uno va a tener una situación particular conforme ya tenga notas de diferentes partes de diferentes parciales, ¿no? O sea, el primer parcial que tienen que hacer con la materia, ¿bien? Si rinden el tercero porque quieren promover o si directamente le apuntan a la regularidad, eso lo vamos a ir avisando, ¿eh? No, quédense tranquilos. Bueno, perfecto. Bueno, fantástico. Gracias Entonces. por ahora. Listo. Y, buenas Cualquier noches. cosa, programamos, recuerden, programamos las clases de consulta. Si alguno piensa que para la semana que viene va a tener preguntas, ya ahí pueden comunicarlo directamente por el Classroom o si no, manden un correo y programamos la consulta. De acuerdo. Buenísimo. Nos estamos viendo la semana que viene. Han sido todos muy amables. Chau, chau. Gracias, buenas noches. No, profe, gracias. Chao, profe. Buenas noches. Una consulta, profe. Sí. La nota de este parcial, del parcial sería de práctica. No, está primero el de teoría. ¿Influye en el de práctica o no? No, nosotros lo que hacemos es
la nota de ese parcial, para que vos lo veas, digamos, de esta forma. La nota general va a ser el promedio entre la parte práctica y la parte teórica. O sea, la nota del parcial va a ser un promedio. Habitualmente nosotros hacemos un promedio que está ponderado. ¿Bien? La parte práctica y la parte teórica. Ahora, por ejemplo, si a vos te fue mal en la parte teórica, pero hiciste bien la práctica, eso no quita que vos puedas aspirar a promover la práctica. ¿Está bien? Sí, sí, genial. Gracias, profe. Bueno, muy buenas noches. Igual, profe, hasta la próxima. Chao, Gracias. profe. Chao, chao. Buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas noches.